Ya, bienvenidos todos, asistentes, panelistas también, obviamente. Damos inicio a la segunda actividad del día martes, que es una charla informativa y también reflexiva sobre la normativa de prevención y sanción de discriminación, abuso sexual y violencia de género. Tenemos de invitada a Nicole Murillo, quien es parte del Departamento de Género, junto a Mariana Gaba. Una breve presentación de Nicole. Nicole es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica y magíster en Estudios de Género y Cultura, ambos títulos por la Universidad de Chile, docente hace más de 10 años en diferentes instituciones educativas, desde el año 2017 dedicada a trabajar con la comunidad LGBTI y a diseñar e implementar proyectos de intervención social y comunitaria y políticas locales de inclusión de la población trans en la comuna de Quilicura, estableciendo vínculos de trabajo en red de organizaciones tanto nacionales como internacionales. Mencionar también a los espectadores que pueden hacernos preguntas a través del chat, y si desean también hablar pueden levantar su mano y les daremos el permiso para encender el micrófono. Eso. Con ustedes, Nicole Murillo. Muchas gracias, Diego. Creo que no había escuchado esa presentación. Así que siempre es muy bonito escuchar, ¿no? ¿Cómo están a todos quienes hoy día nos acompañan? Primero que todo, valorar la creación, la autogestión de estos espacios. Me parece maravilloso que, bueno, que estamos en un contexto, ¿cierto?, nacional también que nos habla de la necesidad de reagruparnos, y que en un mes como este obviamente es más que necesario. Así que felicitarles y agradecerles que también nos inviten y nos hagan parte de estos espacios. Yo ahora voy a presentar la normativa de, ¿cierto?, de sanción y prevención de acciones de violencia sexual, discriminación y de género, ¿cierto? Que la llamamos comúnmente, ¿cierto?, la normativa. Así que va a ser más bien una exposición, pero ustedes, por favor, ya que somos poquites, ¿cierto?, podemos interrumpirme en el momento que necesiten, si tienen alguna duda, y ojalá que alcancemos a conversar un poquito más, como también superando también la normativa, que en sí misma es una herramienta también lograda gracias al estudiantado organizado, así que no hay que nunca olvidar aquello, y que también por lo mismo siempre va a requerir y siempre va a ir actualizándose y modificándose en los contextos específicos. Me dan solo un segundo. Olivia, ten cuidado ahí porque eso se cae y te puede caer encima, ¿ya? No pongan los pies ahí. Bueno, como verán, estoy en mis roles de cuidado, de crianza, de cuidado, a la vez que trabajo. Otra propia de las exclusiones, de las opresiones de género. Déjenme avanzar. Ahí, bueno, como ya comentaba Diego, ¿cierto? Soy parte del Departamento de Género junto con Mariana, que es la directora. En condiciones presenciales estamos instaladas en Casa Central. Para quienes no nos siguen en redes sociales, donde exponemos siempre las campañas que realizamos, las actividades, y donde también hacemos en el fondo como el relevamiento de los hitos significativos en temáticas de género y educación. Por favor, síganos, ¿cierto?, en Instagram, género-UDP, ¿ya? Ahí es donde tenemos el acercamiento más amplio con el estudiantado. Está la web también, toda la información que yo les voy a entregar ahora está en la web, ¿cierto? Porque nosotros tenemos, una de nuestras misiones es también difundir la normativa dentro de la comunidad UDP. Y ahí está nuestro correo también para consultas en caso de que necesiten. Espérame un poquito. Ya. Entonces, un poco explicarles esta normativa tiene que ver con reconocer a quienes nos involucran, ¿no? Y en este sentido, todos como integrantes de la UDP, ¿cierto? Ya seamos en nuestro rol de funcionarios, de estudiantes, ¿cierto?, docentes, también ayudantes y también personas externas a la UDP que tengan alguna vinculación con la institución, también van a ser personas a las cuales le aplicaría, ¿cierto?, que pueden ir en su rol de denunciante. Está bueno, la crisis. Denme un segundo.
Aprovecho de mencionarles igual que la normativa de la que se va a hablar ahora está en el portal UDP. Les voy a compartir el link. No, este no es el link. Les voy a compartir el link ahora para que también tengan, la tengan a mano. Perdón, lo siento. No se reproduzcan, ¿ya? Entonces, decíamos, ¿a quiénes aplicaba? Bueno, no está de moda ser mamá, así que los tiempos están con ustedes. A mí me agarraron entre medio, demasiado tarde. En fin, hablábamos, ¿cierto?, de que a quienes aplica, en realidad a todos quienes estemos vinculados o seamos parte de la comunidad educativa, ¿cierto? Por ejemplo, hay clínicas jurídicas, por ejemplo, alguna persona que fuera como un cliente de esta clínica jurídica o algún usuario. Las clínicas también odontológicas podrían ser como pacientes, ¿cierto? Y también las personas que prestan servicios a la universidad, como todas las personas, ¿cierto?, que posibilitan que nosotros comamos, almorcemos en los casinos, por ejemplo, en la facultad, también, ¿cierto?, pueden utilizar la normativa, tanto, como les digo, como para ser denunciantes o también pueden ser denunciados por la normativa. Funciona de maneras distintas en este caso con las personas que prestan servicios, pero también se acogen a este marco regulatorio. ¿En qué contextos aplica? Y aquí yo diría que es uno de los problemas más, o de los límites más bien como que problemáticas, de los límites que podemos ver hoy día en las normativas. De hecho, ya estamos elaborando la cuenta anual de la normativa, y durante estos periodos de pandemia, ¿cierto? Una situación obvia en el fondo, como nuestras vinculaciones, nuestras interacciones se han visto limitadas. Ha habido una baja sistemática desde el 2019, obviamente el 2020 y el 2021 ha habido mucho menos denuncias. Por ejemplo, este año solo llevamos 5 denuncias. Y que bueno, que tiene que ver también con lo que les señalaba. Es decir, la universidad, lamentablemente, ¿cierto? Y aquí es lo que yo les decía como uno de los límites de la normativa. La universidad no es el Estado, no tiene un sistema como pericial, como para poder hacerse cargo de las situaciones de violencia que ocurren fuera del ámbito, ¿cierto? Y por eso el 40% en el fondo de las situaciones no se pueden sancionar, o sea, no se pueden ni investigar ni menos sancionar, ¿ya? Estoy como valorando todo el aspecto como negativo o el límite de la normativa, pero sí aplica, por ejemplo, en los contextos que sean definidos como espacios académicos o espacios universitarios o espacios educativos, como todos los que se señalan ahí, o algunas actividades donde la UDP también tiene injerencia, que son como algunas patrocinadas. Por ejemplo, una fiesta de FEDEP, por ejemplo, podría ser considerada como una actividad o un contexto donde se podría aplicar la normativa, ¿ya? Quienes ayudan en el fondo o difunden la normativa son aquellas personas, ¿cierto?, que nosotros llamamos consejeros y consejeras. Lo siento. Ahí sí. Consejeros y consejeras que están en todas las facultades, ¿cierto? Y que su rol básicamente es entregar apoyo, ¿cierto? E información para aquellas personas que consideren poder en el fondo denunciar alguna situación vivida, ¿ya? O haber sido testigo también de alguna situación vivida y también denunciar en función de lo presenciado. Son docentes, ¿cierto? También son funcionarios o funcionarias, por ejemplo, yo soy una funcionaria, y que tienen como este rol, ¿cierto?, de una primera contención, de una primera aproximación y un acompañamiento tal vez inicial. No es excluyente, o sea, no tengo que pasar por una consejería para poder realizar la denuncia, lo puedo hacer de manera libre, solo, ¿cierto?, enviando el formulario que de hecho está en la web del departamento, a dirección jurídica, que es quien en el fondo investiga, ¿ya? Nosotras como departamento lo que hacemos es que también cumplimos un rol de consejería, es decir, si tienen alguna duda, de hecho, ¿cierto?, con ustedes siempre dialogamos como en qué están, si les puedo ayudar, o envían algún estudiante, ¿cierto?, que quiera, tenga dudas respecto a cómo denunciar, ¿ya? Así que ese es nuestro rol como departamento, acompañar el proceso de quienes denuncian y también funcionar como consejeras de la normativa.
¿Cómo se denuncia? Ya se los adelantaba un poquito, ¿cierto? ¿Quién puede denunciar primero? Bueno, la persona afectada o una tercera persona en el caso, ¿cierto?, que sea, por ejemplo, una situación de discriminación. Eso no implica, eso sí, que la persona en el fondo como víctima o la persona afectada después no tenga que ir a ratificar. Igual se hace parte, solo que no inicia en el fondo la denuncia. Se denuncia en dirección jurídica, como ya les señalaba, son ellos, ¿cierto? En este caso, como este grupo de abogados, que es una abogada en específico, ¿cierto?, que es Rebeca Gallardo, quien recibe las denuncias y comienza el proceso de investigación. En el caso que proceda, ¿cierto?, a hacer la investigación, si está dentro del ámbito de aplicación. Y como decíamos, este es un porcentaje bien significativo la que no están, que no, o que no alcanzan a ser parte de este ámbito de aplicación. Se pueden presentar denuncias anónimas, eso es súper importante. En algún momento, ¿cierto? Esto siempre se discute, ¿no? Pero no se pueden realizar denuncias anónimas porque estaríamos de alguna manera como vulnerando el derecho a la defensa, ¿no? Como que no podemos en el fondo defendernos de algo si no sabemos también quién nos denunció. Todas las denuncias, ¿cierto?, se hacen por escrito, se escribe en un formulario, se relatan los hechos. Comúnmente se ponen también testigos y se pone el nombre y los contactos de los testigos por si es necesario en el proceso de investigación, ¿cierto?, convocarles. Y todo lo que sea un relato en el fondo lo más concreto y detallado de lo sucedido, ¿cierto? ¿En qué plazo? Bueno, en ese sentido somos una universidad, ¿cierto? Por ser una universidad privada, el plus de que las denuncias no se hacen sumarios, ¿cierto? Es una denuncia por sí misma interna, por lo tanto los días que tienen son bastante pocos, ¿ya? O sea, no hemos demorado, el año pasado hubo denuncias que se completaron en el fondo del proceso de investigación durante mucho tiempo, pero fue porque estábamos en situación de cuarentena. Pero en general es ese tiempo que se señala ahí, o sea, es bastante breve en comparación con otras universidades. Como un dato plus que señalarles, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las conductas en el fondo que definimos como conductas de violencia sexual o de discriminación? Todas las que señalen acá, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver como con connotación sexual y que eso va a ir siempre en el fondo también como variando, ¿no? Y que en los casos a casos también se pueden ir, o sea, va a haber distintas manifestaciones de aquí. Puede ser desde una mirada, ¿cierto? Ahora, una sistematización de miradas, por ejemplo, lascivas, puede ser también una situación a la cual poder acogerse en el fondo a la normativa para poder denunciar, ¿ya? Pero en el fondo todo lo que tenga connotación sexual y sea no consentido. A eso definimos como en un marco general, ¿cierto? Como la idea del abuso, ¿no? Cuando hay no consentimiento entre las partes para realizar algún tipo de actividad sexual, ya sea, como digo, desde una mirada, una provocación, hasta ya, bueno, lo que sería ya abuso, ¿cierto? Como sería alguna relación, ¿cierto? Algún tocar, etcétera, a otra persona sin su consentimiento. Eso básicamente es la normativa, ¿ya? Ahora, pasa que muchas personas, ¿cierto?, ya tienen claro que no pueden acceder a una sanción, ¿cierto?, o al registro de esa denuncia en el expediente del denunciado, lo digo así en masculino porque la mayoría, o sea, todas las personas que han sido denunciadas por normativa han sido hombres. No todas las personas que han denunciado han sido mujeres, también hay denuncias de hombres hacia hombres. Y por eso, porque es la realidad en el fondo dominante, que digo, el denunciado. Entonces, como señalaba, si bien a veces la normativa queda restringida a no poder, ¿cierto?, investigar ni sancionar situaciones que pasan en el ámbito de lo privado, ¿cierto? Sí sirve muchísimo para que las personas en el fondo afectadas, quienes denuncian, puedan acceder a ciertas condiciones mínimas que posibiliten su desarrollo y su formación en lo que queda del tiempo de manera, ¿cierto?, lo más resguardadas y seguras posible. Y a eso nos referimos con las medidas de protección. Las más comunes son medidas de no contacto, es decir, prohibición total a que las personas, ¿cierto?, persona denunciada y persona denunciante se puedan comunicar, porque cualquier
cualquier en el fondo falta a esa medida, a esa prohibición, ¿cierto? También es una falta, entonces también se puede sancionar desde ahí. Las personas tienen entonces prohibido comunicarse de cualquier manera. Y también, ¿cierto? De acuerdo a los casos y los contextos, por ejemplo, si hay dos estudiantes que tienen la misma sección de asignaturas, también se pueden hacer cambios de asignatura. Desde el año pasado, esas medidas de protección están de alguna manera como ayudando, ¿cierto? O considerando siempre a la persona que denuncia, ¿cierto? Es la que, por ejemplo, se queda en la sección y la persona denunciada es la que se va de sección o la cambiamos de sección. Eso es una, en el fondo, al principio, ¿cierto? Era al revés, pero por suerte, ¿cierto? Desde el Mineduc ya también se está elaborando eso, o sea, priorizar siempre que la persona denunciada, o sea, perdón, que denunciante, ¿cierto? Pueda quedarse en la sección que corresponde, y que en el fondo se queda ahí porque fue su elección, ¿cierto? Y de alguna manera haya un menoscabo, un perjuicio a la persona que fue denunciada y que sea esa quien se movilice. Eso es bastante como, si bien es algo que a nosotros nos parece súper lógico, también es un gesto mínimo simbólico, ¿cierto? Por la situación vivida. ¿Ya? Entonces, como les digo, esto le posibilita a quien denuncia tener un mínimo de garantías en el fondo que todo su periodo, ¿cierto? De formación que queda en la universidad, ya sean que queden 7 años, ¿cierto? Por delante, o quede 1 año por delante, estas medidas de protección se pueden mantener, ¿ya? Así que eso da, como les digo, cierto alivio de alguna manera. Y también, bueno, comentarles que el Departamento de Género también tiene estos convenios con fundaciones que hacen acompañamiento terapéutico, y todas las personas que denuncian también pueden acceder a terapia gratuita, hasta 12 sesiones, pero después igual siempre se va negociando. Así que hay un acompañamiento al proceso de investigación, también un acompañamiento terapéutico que creemos es esencial también para la reparación. Creemos también que en algún momento tenemos que ampliar, ¿cierto? También esa oferta también para las personas denunciadas, ¿cierto? Porque también hay muchas personas que son denunciadas que vivencian esta situación desde la incomprensión, desde el desborde también. No todos lo viven igual, ¿cierto? Hay personas que todavía tienen ganas de aprender y de hacerse las preguntas de por qué vivieron lo que vivieron o por qué hicieron lo que hicieron. Y en ese sentido, si bien prestamos también asesoría, o sea, este acompañamiento que está externalizado, creemos también que sería significativo, sobre todo para la reparación, eh, ¿cierto? De lo que significa ser hombre en el fondo, y enfrentarse a esta situación en general. Y eso básicamente. Yo estoy acá disponible para lo que ustedes, dudas que tengan que vayan apareciendo. Sí, chiques, si tienen alguna pregunta o quieran hablar también, pueden levantar la mano, escribir en el chat para responder. Yo igual tengo algunas preguntas. Bueno, mencionar también que en nuestra facultad las personas de la red de consejeros son Leonor Castañeda e Isabel Serra, de la Escuela de Arte y la Escuela de Arquitectura. Y eso. Y la pregunta es, tenía una pregunta sobre el tema de los testigos en el ámbito de cuando una persona denuncia, si esta persona, testigo, es parte de la universidad como estudiante o es parte de la comunidad UDP. Leí, creo que se le obligaba a esta persona a cumplir su rol de testigo, ¿o no es así? O sea, en el fondo la persona denunciante, cuando manda su relato, envía su denuncia, también hay un consentimiento previo de quienes van a apoyar ese relato, ¿cierto? Entonces, no sé cómo lo estáis pensando, digo, así como una obligación de exhibir quiénes son, así como exponerlos en el fondo a la persona que denuncia. En el sentido de que hay personas que, no sé, realizan la denuncia y en el caso hipotético tiene testigos, pero el testigo, la testigo, no quiere participar de este proceso. Se está como negando a brindar el apoyo y es como la única persona tal vez que fue o presenció el hecho. Es que ahí depende también, pues, depende si el hecho, por ejemplo, fue fuera del ámbito de aplicación, no se va a hacer investigación, ¿cierto? Y la persona, a nadie se le puede obligar en todo caso, pero si tú registraste como persona denunciante a testigos, en el fondo estos testigos tienen el consentimiento de poder apoyar tu relato, se supone,
¿cierto? Entonces no habría obligación, pero si eres parte del relato, deberías estar ahí también. Como se evalúa en el caso a caso, a eso quiero decir. Como no vamos a obligar a alguien a ser testigo si no lo quiere ser. O dirección jurídica no lo va a hacer en realidad. Eso es como importante mencionar. Ahora, lo que yo les digo como del ámbito fuera de aplicación, lo que estoy pensando son en contextos súper específicos. O sea, la fiesta, el post-carrete, cuando todos vivimos lejos en el fondo de la casa de quien hizo el carrete, y nos quedamos a dormir, y tuvimos buena onda toda la noche, o bailamos, y nos reímos, etc. Y ahí hay ciertos límites en el fondo, como zonas grises que señalan siempre mucho las masculinidades hegemónicas, donde yo pude interpretar en la otra, ¿cierto? Como que había buena onda y por lo tanto fui y le di un beso, o fui y la toqué, o fui en el fondo y no esperé su consentimiento explícito para poder en el fondo realizar una práctica sexual con otro. ¿Ya? Esos contextos específicos son muy comunes, lamentablemente, y son muy comunes entre el estudiantado. Entonces, aquí la reflexión va también lo que hacemos, o sea, lo que hace dirección jurídica a veces si bien no puede como sancionar ese hecho en particular que sucedió en la fiesta, lo que sí es ver si hay situaciones de acoso posteriores, por ejemplo, en redes sociales entre las dos personas, o sea, interacciones, ¿cierto? Vulneraciones a la persona denunciante, para de alguna manera como poder sancionar dentro del ámbito de aplicación. ¿Cachai? Esa es como una estrategia, porque como no salimos ahí, no tenemos pruebas en el fondo, como, o la universidad no tiene como la legitimidad para poder hacerlo. Y el problema no es solo que la universidad no quiera hacerlo o no tenga las facultades, el problema es que la persona denunciada, ¿cierto? Si, por ejemplo, le aplican una sanción por una acción que cometió fuera del ámbito de aplicación, esa persona puede ir a solicitar, ¿cierto? Un recurso de protección y lo solicita a la Corte Suprema y sale así. ¿Y qué pasa con eso? Esa persona, la universidad tiene que reincorporarla. Y piensen cómo sería el contexto de una persona denunciada con la Corte Suprema de fondo diciéndole que la universidad se excedió. ¿Cómo llega esa persona? ¿Qué en el fondo, qué complejidad en términos de convivencia provoca una situación así? Y lamentablemente, se lo señalo a partir de los diálogos que tenemos con otras direcciones y otros departamentos de género en el ámbito del CRUCH, ¿cierto? Y esa situación no es, pasa en instituciones públicas, de hecho, en universidades públicas. Esa situación no es aislada, o sea, ha pasado mucho. Entonces hoy día las universidades de alguna manera están tratando de cumplir sus protocolos al pie de la letra, porque finalmente, ¿cierto? Si la institución se excede, termina siendo peor. O sea, y no queremos como personas en el fondo como reforzadas por la legitimidad de la ley, ¿cierto? Para generar en el fondo una situación de convivencia mucho más compleja. Entonces, eso a veces uno no lo sabe, ¿no? ¿Cierto? Como que no cacha y cree como que solo la institución es limitada o no le importa, pero la verdad es que es mucho más complejo que eso. Entonces, por otro lado, como relevar la importancia de cómo en estas instancias, ¿cierto? De interacción, bueno, que no tenemos hace rato, pero de interacción de carrete entre pares, ¿cierto? Cómo se desdibujan algunos límites y qué le pasa a ciertas personas, ¿cierto? Con ciertas construcciones identitarias que creemos que no es necesario, por ejemplo, el consentimiento para realizar prácticas sexuales. ¿Y qué pasa con el entorno? Que de repente o no somos testigos, o no lo vemos, o no lo quisimos ver, o lo normalizamos, o sea, como un poco activar ahí el rol de cada uno, ¿cierto? En cómo construimos esta cultura de la violación o cultura del no consentimiento, ¿cierto? Que finalmente es la cultura hegemónica y patriarcal. Nicole, tengo una pregunta que quizás la dijiste que me distraje un segundo, tuve que pararme. Si la persona que denuncia puede como apelar al tiro a los recursos como inmediatamente puede pedir, por ejemplo, el cambio de sección o hay que esperar un tiempo a que se... No, Ya, para nada. O sea, denuncias y pides las medidas de protección. Ni siquiera ya, es genial. necesario, por ejemplo, por eso yo lo decía, como para las personas que, por ejemplo, las situaciones que vivió en el fondo no entran en el ámbito de aplicación, igual aún así puede acceder a las medidas de protección. ¿Cachai? Entonces, por eso nosotras instamos a que siempre denuncien, ¿no? Porque el gesto mismo es desgastante, es complejo para quienes denuncian, sin embargo está este apoyo psicológico, estoy yo ahí molestando por WhatsApp todos los días, ¿cómo está? Y etcétera, etcétera.
porque en el fondo tratamos de construir una red también para que esas personas en el fondo no se queden aisladas, ¿cachai? Entendiendo que ya las limitaciones institucionales son bastante, pero por sobre todo porque también pueden acceder a las medidas de protección, ¿cachai? Y eso es, Ya, en el genial. fondo, información directa a la unidad académica para que la unidad académica tome los criterios necesarios en el fondo, y eso en un criterio de confidencialidad, o sea, tu profesor, tu docente en el fondo no tiene por qué saber que tú denunciaste a tu compañero. Sí, Nunca se quiere claro. eso tampoco, Me que es una acuerdo de lo las que partes más pasó, complejas, ¿no? perdón. ¿Puedo? Sí, dale, sorry. Ah, ya. Me acuerdo que yo llegué después, obvio, pero hubo un tema que, hoy no me acuerdo bien cómo sucedió, pero hubieron profes, por ejemplo, que, bueno, en esto, a todo esto, las tomas y las denuncias que hubieron profesores que como que un poco humillaron a las denunciantes y supieron, como que no tuvieron, no conservaron el pacto de confidencialidad. ¿Qué pasa cuando eso no se respeta al final? ¿Qué pasa con Bueno, el docente, la docente? a eso te referís con un caso concreto que es derecho. Bueno, y derecho, toda su unidad académica ha cambiado. De hecho, hoy día, no sé si lo ven, pero está creando la unidad académica, o sea, del decano en el fondo, toda la escuela, con el centro de estudiantes, van a crear ahora un claustro triestamental, o sea, yo diría que no fue al azar en el fondo, lamentablemente, y eso provocó que la institucionalidad revocara, ¿cierto? Esos liderazgos los cambiara, pero hoy día también lo veo como con mucha alegría, ¿no? Yo también llegué mucho después, yo llegué recién el año pasado, entonces también como que supe el relato de lo que pasó en el 2019, que fue gravísimo, ¿cierto? Y que posibilitó también otra toma, eh, pero también he visto cómo la institucionalidad va de alguna manera como movilizándose, ¿cierto? A veces obviamente con resistencia, si la institucionalidad es el Estado, ¿no? Va a estar siempre resistente a los cambios, pero son también los movimientos quienes los van a ir en el fondo movilizando. Así que sí, eso pasó con este caso en particular. Yo hoy día celebro en el fondo a derecho que está armando el primer claustro triestamental, que una noción que hoy día en la UDP no existe, o sea, funcionariado apenas, yo soy parte como un extra, docentes y estudiantes, las voces de los estudiantes, del estudiantado hoy día, recién yo creo que se está escuchando como con un poco más de fuerza, y porque es necesario, porque estamos en un contexto, ¿cierto?, sociopolítico donde las voces, ¿cierto?, están cada día pidiendo más lugares de participación. Y de hecho aprovecho también de comentarles que el departamento igual está trabajando harto con la DAE y que están abriendo esta área, ¿cierto?, de intervención comunitaria, y vamos a hacer un proyecto piloto en psicología y en educación para trabajar en el fondo la convivencia, ¿cierto? Así que tendrán noticias de aquello porque estoy involucrada. Somos equipos tan chicos además que como que va a trabajar toda la gente, va a trabajar gente de la DAE y yo también del departamento. Así que sí, pues este es el momento de agruparnos y Claro. de movilizar también a la institución, que creo que está viendo también, ¿cierto? Sin duda que sí, que esto es urgente en el fondo. Oye, Así que Nicole, quería ahí está hacerte la... otra pregunta acerca como, ¿Sí? así como del año pasado, ¿has recibido denuncias como tipo online, por como situaciones que sean online? Porque bueno, el acoso igual se da de formas, Sí, de todas las formas. sí, y, se, y, se, y como que llegan al final a la institución de igual forma. Sí, o sea, hubo situaciones de violencia, hubo situaciones de acoso, pero que no alcanzaron a hacer denuncias, no se hicieron denuncias Ya, formales porque quienes fueron afectadas decidieron no hacerlo. Eh, claro. pero sí hubo, de hecho, hubo una situación bien compleja. Los primeros años, yo no sé cómo ha estado la experiencia en FAT, pero por lo menos en psicología el año pasado hay una problemática de convivencia que se arrastra desde este corte, ¿cierto? Como 2000, bueno, el primer año del año pasado, ¿cierto? Que no se conoce, la gente no se conoce. Entonces, Claro. ha estado la situación funa, en el fondo, desbordada, ¿cierto? Y también como con su lado más oscuro, eh, polarizando, ¿cierto? Como conductas y también grupos, ¿cierto? Tremendamente hay harto que trabajar. Así que
Sí, sí ha habido situaciones, pero no ha habido denuncias por acoso en el fondo virtual. Ah, ya. Bueno, ahí yo terminé con mis preguntas. No sé si alguien más. Lo Sí, importante, al fondo, es como saber que existe. Saber que existe. Sí, Yo obvio. dejé en chat mi correo y también dejé el Instagram del departamento. En el fondo, saber que existimos, saber que nuestra función es acompañar a quienes quieran denunciar, resolver las dudas respecto a las denuncias, o el proceso mismo, en el fondo, de investigación y denuncia, y no necesitan más, en el fondo. Todo lo demás en detalle se verá en el caso y ojalá nunca tengan que denunciar. Claro. sí, desde la CCGen igual, tal vez no es nuestra como responsabilidad o cargo, pero igual somos un puente con el departamento de género y también tenemos noción de lo que es la normativa, y si tienen alguien o sea, desean tener a alguien con quien hablar, desahogarse, también estamos siempre para escucharles, todo en confidencialidad absoluta, obviamente. Y eso, somos otro puente, otro canal también para llegar a lo mismo, que es lo que, que todos queremos. Exacto. Sí, no, valiosísimo como también el trabajo que ustedes han ido como afinando y delineando en este proceso, que sin duda espero que también poder participar en lo que pueda ayudarles, que nos vayamos como colaborando en conjunto, porque obviamente son los movimientos sociales los que van a transformar esta realidad y no de otra manera. Así que en ese sentido, desde mi rol como bien, que es institucional, ¿cierto? Pero que es también de vinculación con el estudiantado, totalmente en sintonía, y bueno, siempre poder estar cercana y ayudarles en lo que necesiten, y también articularnos mucho en lo que vayamos Queda mucho gestando por con ellos. hacer todavía. Sí, muchísimo, muchísimo. Tenemos pega para rato. Bueno, Así recalcar que, que ¿mm? pueden preguntar en el chat. Yo tengo una pregunta igual, que por ejemplo, hay un evento, o sea, hay un carrete, y no tiene nada que ver con la UDP, pero hay estudiantes de la UDP. Y yo tengo un hecho ocurrido con un estudiante de la UDP, de la facultad tal vez, y quiero hacer la denuncia. ¿También se puede realizar? Se puede realizar, pero no se va a investigar. ¿Cachai? Porque en el fondo la U no tiene, como decíamos, este sistema pericial para hacer en el fondo la investigación profunda que se debería. Lo que sí hacemos también como departamento es, cuando nos encontramos con estas situaciones, es que les entregamos apoyo con asesorías legales. Es decir, tenemos convenios hoy ya estamos armando un convenio con Abofem, tenemos con otra fundación que se llama Pro Bono. Entonces, si la situación constituyó un delito en el fondo, también apoyamos a las personas que denuncian por normativa a que puedan acceder a una denuncia por fiscalía, por ejemplo, y que estén con una abogada para que sepan en el fondo cuáles son sus... Porque lamentablemente la justicia también es patriarcal, ¿cierto? Es muy difícil probar un acoso. Un acoso es casi imposible. Un abuso también es muy difícil. Las violaciones, probar violaciones, casi tengo que ir a constatar lesiones post cierta violación para poder dejar registro de aquello, y aún así el contexto es muy relevante. Entonces, lamentablemente, cuando la justicia patriarcal es tan, bueno, está tan contra, siempre es bueno igualmente que las personas, ¿cierto?, denunciantes analicen sus posibilidades previamente, y eso en el departamento lo hacemos harto, como derivar a una psicóloga que tiene la sensibilidad para poder escuchar el relato y darle como la asesoría técnica, efectiva, realista en el fondo, porque no es un proceso de poco desgaste emocional, es significativo. Así Una que, palabra que encuentro que está tan fresquita, los grises, ¿cómo dijiste? como las zonas grises. Es las zonas grises, sí. Eso es Mm, como que al final siempre perjudica mucho los procesos. exacto. Sí. Sí, porque en el fondo está mirada desde una lógica de los hechos, ¿no? Como muy patriarcal, también muy Mm. androcéntrica, desde los hechos constituidos más que las intencionalidades. Y claro, pues lo que uno ve Un acá en el testimonio. fondo, exacto, lo que uno ve en las situaciones de violencia sexual pasa precisamente por la sensación de vulneración. Entonces, es muy difícil probar esa sensación de que yo me sentí vulnerada en el fondo, pero si yo no hice nada, ¿cierto? Es como la típica circunstancia en la que hemos estado todos, ¿cierto?, involucradas en algún momento. Entonces, probar, en el fondo, con el contexto, con las dimensiones políticas
las situaciones en el fondo de probar una efectiva libertad en el consentimiento, bueno, es aplicarle el enfoque de género, de hecho, al derecho, que es uno de los desafíos hoy día, pero que yo también veo con harto movimiento, no solo por la UDP, sino en general, cómo se va también abriendo un poco más, sobre todo porque el feminismo obviamente se ha tomado la opinión pública también, lo cual es muy positivo. Así que eso, no sé si... Siempre se puede denunciar, Diego, pero el fondo es tener siempre considerado que la U tiene un límite, pero que eso te puede garantizar otras cosas, en el fondo, como medidas de protección, cómo acceder a esta asesoría, cómo hacer un proceso reparatorio psicológico. Eso básicamente. Súper. O sea, el llamado es siempre hacer la denuncia pertinente, a través del proceso, obviamente, que está tipificado en la normativa. Exacto. Y convocarles a ustedes, ¿cierto? A mí, al departamento, a quienes en el fondo requieran para poder hacer ese proceso. Súper. No hay preguntas por el momento. No sé si es que alguien quiera decir algo, preguntar algo, opinar. Si no es así, Dar las gracias a la Nicole, siempre, que está ahí apañándonos en todos nuestros Bacán. proyectos. Yo feliz siempre de poder participar. sí, muchas gracias por participar en esta instancia y también por lo que es el Departamento de Género y todo lo que conlleva. El Departamento de Género siempre está generando actividades, casi todo, de hecho todos los meses podría decir, siempre hay algo, siempre están moviéndose y hay un contacto constante con lo que son las CCGen de todas las facultades. No crean que es algo aparte y nunca tenemos contacto con el Departamento de Género. Siempre está Somos con muy la... amiguis. Sí, sí. Seamos más, ¿ya? Sí, yo creo que podemos serlo más, así que lo seremos. Y eso, agradecer a todos quienes estén presentes. Les dejamos invitadas también para el día de mañana, que tenemos dos actividades también. La primera de Arquitectura y Diversidad, junto a José Pastor, que nos hará una línea de tiempo cronológica, por así decirlo, de puntos queer en la arquitectura y en la sociedad, en la ciudad sobre todo. Y tenemos una charla de diseño y diversidad, que estaríamos con los chiques, creadores, diseñadores del baño no binario, actualmente en nuestra facultad, de la FAD, y Vicente Goyoaga, quien su proyecto de título se relaciona directamente con lo que es diversidad de género y diversidad sexual. Súper, Eso. va a estar muy entretenido mañana. Me Sí. conectaré ahí un ratito para verles. Sobre todo a Almendra y Agustín, que de hecho este jueves, pasado mañana, tengo que ir a pegar los afiches que diseñaron Agustín y Almendra. Porque todavía, Qué claro, buena. pusimos solo Oye, ¿Mm? ¿y los baños se van a implementar ese mismo como pictograma se va a poner también en los otros baños de diferentes facultades o va a quedar solo en la nuestra? La verdad es que hicimos una genérica que dice baño nomás, y que aparece Ya. como la típica lavado de manos y el inodoro, así como lo más neutro posible. Hubo intenciones el año pasado desde FIC, pero no se concretaron. Además que es un baño que tiene su propio relato, ¿no? O sea, esto Claro. surgió desde el taller de branding y diseño el año pasado, en colaboración con el departamento. Hicimos toda esta como convocatoria, ¿cierto? Participación para que tuviera votación colectiva. Yo creo que tuvo su propio trayecto y sería muy bonito como armar tal vez otros proyectos, Claro. en otras facultades para que tenga como el sello, ¿no? También. Así que mañana les mandaré fotitos al WhatsApp de CCGen con los afiches, porque está ahora solo el acrílico, ¿no? El que tiene como las figuras humanas, pero poner los afiches en general para que ya tenga como más, bueno, Más vida. esté completado en el fondo, sí, esté completo el proyecto y implementado, la lata no poder como, no sé, inaugurarle, ¿cierto? Y que estemos todos ahí, la cintita y todo eso, lo haremos simbólico, pero les mandaré fotos ahí también para que, no voy a cortar la alcanzar, cinta. justo la van a presentar mañana, pero bueno, por lo menos se las voy a mandar igual. Okay. Ojalá poder ver pronto, igual de forma presencial, Sí, el baño. Yo lo Sí, he qué visto, emoción. quedó estupendo, la verdad, está muy y bueno. no, sí quedó bien bonito, por lo menos las puertas completamente cerradas, como la intimidad, pero también como con la necesaria interacción que era. Quedó bonito, quedó bonito.
Bueno, eso. Muchas gracias, Nicole, por asistir. Muchas gracias a todos. Terminamos el primer día. Les dejamos invitados para mañana y también para el jueves. Y eso. Muchas gracias. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. 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 Ujú.